Asistir. Muchas gracias, Ricardo, por invitarme a participar. Y bueno, el tema que nos ocupa, tal cual lo decía la convocatoria, es el análisis fiscal de los efectos pre- y post-pandemia en nuestra realidad, en nuestro día a día. Sin duda que la pandemia nos ha puesto a todos ante una nueva realidad, ya que transformó un abrazo y un beso a un ser querido en un arma mortal, con lo cual no podemos hablar de nueva normalidad, sino de nueva realidad, y debería haber habido una sintonía fina de quienes tienen la función de gobernar junto con esta parte de la pandemia en materia legislativa, cosa que no sucedió, y es de lo que vamos a hablar ahora en este rato en donde compartimos esta comunidad digital que también ha disparado la pandemia. Yo hace muchos años tuve la oportunidad de ser alumno de Klicksberg en la Facultad de Ciencias Económicas, y algo que nos recordaba siempre es que si hacíamos siempre lo mismo, no podíamos esperar resultados distintos, algo que aparentemente la realidad local no tiene en cuenta, y a las pruebas me remito. En el ambiente macroeconómico demuestra que Argentina cada 4 años en promedio tiene una baja, una caída en el Producto Bruto Interno, y este año no fue la excepción. Llevamos una baja comparativa con el igual periodo del año pasado de entre un 16 y un 20%. Este gráfico demuestra mejor dónde estábamos en marzo y dónde estábamos el 16 de septiembre en niveles del Producto Bruto Interno, con lo cual la macro no hace más que demostrar lo que vivimos día a día, y además nos muestra que del año 2016 al año 2020 llevamos 14 años sin crecimiento, y que en este 2020 estamos en el top 10 de los países con más caída del Producto Bruto Interno, más exactamente con las estadísticas a septiembre estamos dentro del 5.º país en el mundo con la mayor baja de Producto Bruto, y el gráfico muestra la macro, en donde en el año 2008 y 2009 de la crisis se salió rápido, fue una V corta. Las crisis siguientes tuvieron una especie de U, o sea, tardamos un poco más, y esta crisis tiene forma de L, con lo cual se está sosteniendo en el tiempo, y eso es lo más difícil de remontar, porque cada vez las crisis son más agudas. En nuestro país, si bien no tenemos muchas figuras emblemáticas de la historia, a nivel tecnológico, se han enamorado de un personaje que fue Gutenberg, que es el creador de la imprenta, ya que solamente tomando del año 1983 al año 2020, hemos tenido 4.139 leyes y nuestra moneda perdió 11 ceros. Y si eso no es enamorarse de la imprenta, la verdad no se me ocurre un ejemplo más gráfico para poder ejemplificar lo que nos ha sucedido en la historia contemporánea, de la cual todos, en mayor o menor medida, tenemos conocimiento. Yendo a lo técnico tributario, las condiciones de cualquier marco regulatorio tributario son la intensidad económica, que es la cantidad de recursos que las empresas deben transferir al fisco; la complejidad, es decir, la magnitud de los costos de diverso tipo que insume la administración en el cumplimiento de sus obligaciones; la estabilidad, que es el grado de previsibilidad de las condiciones para que cualquier plan estratégico empresario se pueda llevar a cabo; y el efecto político, es decir, los incentivos o desincentivos que genera el marco regulatorio tributario para alentar o desalentar algunas actividades sobre las cuales reaccionan las empresas y las personas. El marco regulatorio de la Argentina dista bastante de ser un ámbito sencillo, ya que cuando empezamos a preparar la charla teníamos 165 impuestos,
Le sumé 2 porque pensé que a la fecha el impuesto a la riqueza, del que vamos a hablar más adelante, ya iba a estar legislado, pero de cuando empezamos a hablar a hoy se sumó el 35% de impuesto a las ganancias o bienes personales sobre la compra de moneda extranjera, y está en ciernes el impuesto a la riqueza, y adicionalmente en estos últimos días se han disparado 4 proyectos más que vamos a comentar más adelante. Dentro del ámbito de nuestro marco regulatorio fiscal, los impuestos están divididos en el marco federal, provincial y municipal. En el marco federal hay 43 impuestos, en el provincial 39 y en el municipal 85, con lo cual esto claramente demuestra que administrar un sistema impositivo de estas características, además de costoso, es imposible. Y cuando digo que nuestro sistema tributario actual es irrazonable, lo digo porque de los 167 impuestos, solamente 13 generan el 90% de la recaudación y el resto solamente generan burocracia y costos. Dentro del ámbito nacional, los impuestos que generan la mayoría de la recaudación son el IVA, los aportes a la seguridad social, las contribuciones a la seguridad social, el impuesto a las ganancias de las personas físicas y jurídicas, los derechos de exportación, los derechos de importación, el impuesto a los débitos y créditos bancarios, que era un impuesto de emergencia que se instaló en el año 2001 por un año y llevamos 20, el impuesto sobre los combustibles, el impuesto sobre la compra de moneda extranjera, el 30% de impuesto país desde diciembre del 2019 y el 35% nuevo de percepción desde septiembre. En el ámbito provincial, el impuesto sobre los ingresos brutos, y en el ámbito municipal, la tasa de seguridad e higiene, disfrazada de tasa, pero que en realidad es un impuesto que se superpone con el impuesto sobre los ingresos brutos. Dentro de las expectativas de los pilares que tenía el sistema tributario, uno de los pilares era justamente la carga tributaria. Bueno, en Argentina detentamos el podio indiscutible de la carga fiscal como porcentaje de la ganancia neta de las empresas de Latinoamérica. En la Argentina, sobre la ganancia de una empresa, todos los costos impositivos representan un 106,3%, le sigue Bolivia con un 83,7%, Brasil, que es la otra economía grande de Latinoamérica, está en un 60%, México 55%, Uruguay, que en estos días tanto lo nombramos por la migración no solamente de ciudadanos, sino la migración de empresas y de la economía, y el promedio mundial está en un 40%, con lo cual estamos una vez y media por encima del promedio mundial en cuanto a carga tributaria que deben soportar las empresas. La recaudación tributaria, en porcentaje sobre el Producto Bruto Interno, esto está medido a diciembre del 2019, hoy seguramente estos porcentajes cambiaron para peor, en donde el Producto Bruto Interno que se genera en la Argentina se destina 31% al gasto en personal, es decir, la burocracia que genera todo el aparato del Estado, un 25% se destina a seguridad social, que es totalmente lógico porque la plata de la seguridad social la consume el Tesoro, no la aparta, 16% transferencias al sector privado, estos son los subsidios, el IFE, el ATP, los planes trabajar, estudiar, mejorar. Solamente un 9% se destinan a obras de capital, el 8% restante se destina a pagar bienes y servicios, un 7% se dedicaba a pagar intereses de la deuda y un 4% a otros gastos. Si uno suma todos los conceptos que no implican la capitalización, el 90% de la carga tributaria se va en gastos corrientes y el 75% son gastos únicamente del Estado y de la burocracia estatal. El Banco Interamericano de Desarrollo, dentro de todas las estadísticas que lleva a cabo, cuando hace el relevamiento del gasto público, informa que el promedio del gasto público de América Latina
que se pierde. Ellos hablan de ineficiencia del gasto público para decir políticamente el dinero que se pierde de las arcas. La ineficiencia del gasto público en América Latina rondaba el 4%, y en el caso particular de Argentina, según el Banco Interamericano del Desarrollo, lo que se pierde por ineficiencia es el 7,2%, con lo cual, claramente, como alguna vez dijo Barrio Nuevo, si se eliminara esa ineficiencia del gasto público, el gasto público bajaría sensiblemente y no tendríamos ciertos problemas como los que tenemos. Yendo concretamente al tema que nos ocupaba, que era hablar de los impuestos que se procuran poner en marcha con la pandemia, está el mal llamado aporte solidario, que en realidad es un impuesto a la riqueza, que es un impuesto que persigue el fin de recaudar aproximadamente 300.000 millones de pesos sobre pretexto de los gastos adicionales que ocasionaron la pandemia y que deberían ser soportados por aquellos que más capacidad contributiva tienen. Dentro de los aspectos que podemos señalar, porque todavía no se ha terminado la ley, solamente tiene un dictamen favorable, es que no es un aporte solidario, es un tributo, y más específicamente es un impuesto patrimonial, con lo cual tiene, además de un carácter atípico, un carácter antiproductivo, porque grava patrimonios productivos con un gravamen que se superpone con el impuesto sobre los bienes personales. En los ámbitos privados se duda sobre su carácter de emergencia y de que sea por única vez. Había una cuestión controversial que quedó subsanada, que era la retroactividad de la aplicación. Esto se cambió en el trámite parlamentario, y cuando la base imponible habla de 200 millones, era medido al 31 de diciembre del 2019, y ahora lo que dice el proyecto de ley es que la evaluación de los 200 millones debe efectuarse a la fecha de entrada en vigencia de la ley, con lo cual patrimonios medidos en términos de dólar, con un dólar de 60 pesos en diciembre, hoy con un dólar de no se sabe cuándo entre en vigencia la ley, claramente los 200 millones van a alcanzar más gente de la que se había estimado o de la que se había vendido en los medios periodísticos. Después hay una cuestión de confiscatoriedad, ya que la aplicación supletoria y concomitante con bienes personales puede llevar a la confiscatoriedad, dado que, dependiendo de si el patrimonio está en la Argentina o el patrimonio está en el exterior, la alícuota total del impuesto, o sea, bienes personales más este aporte solidario, va a rondar entre el 4 al 8%, y el criterio de la Corte es que cuando un impuesto consume la renta del patrimonio sometido y además consume patrimonio, ya es confiscatorio, con lo cual sería de esperar que cuando se sancione la ley y posteriormente cuando la ley deba aplicarse, se empiecen a llevar a la justicia las cuestiones de la confiscatoriedad, que seguramente van a terminar en la Corte, vaya a saber dentro de cuántos años. El proyecto de ley agrega un aspecto novedoso, que es la nacionalidad como aspecto subjetivo, es decir, vas a quedar alcanzado con tu patrimonio solamente por el hecho de ser nacional argentino, con lo cual acá tenemos otra afectación de un derecho de carácter constitucional, y la base imponible es más amplia que bienes personales, por eso yo al principio hablaba de que es un impuesto que atenta contra el sistema productivo, porque grava todo lo que son participaciones empresarias, y lo peor, a mi criterio, porque vulnera el Congreso y vulnera condiciones esenciales, es que el proyecto de ley delega en la AFIP atribuciones para reglamentar normas de evaluación. Es decir, la misma ley que sea emitida por el Congreso no es la que fija cómo se evalúa el patrimonio que va a ser convertido en hecho imponible, sino que va a ser la AFIP la que diga cómo se evalúa y qué se evalúa, y esa atribución que le dan al fisco vulnera el principio de legalidad, con lo cual
es un proyecto de ley que claramente va a estar viciado de muchas violaciones a los principios constitucionales, pero al parecer al Congreso eso no le preocupa. Esta es la tabla con la que el proyecto de ley se encuentra avanzando en el Congreso. Como podrán ver, para los bienes situados en el país se dispone un importe fijo más un porcentaje sobre el excedente del importe base de patrimonio, y en cambio para los bienes que están situados en el exterior directamente se propone una alícuota incrementada. Por eso hablábamos que bienes personales, sumado a esto, podríamos llegar a estar hablando entre un 4 y 8% de tributación sobre la misma base imponible. Dentro de los aspectos controversiales que tenía para hablar cuando nos propusimos la charla, estaba conversar sobre temas conflictivos que afectan la inversión de las empresas. Y una de las cuestiones más controvertidas de los últimos años es la inversión en una empresa, es decir, ingresar y retirar dinero. Cuando uno hace una inversión de capital, espera retirar el resultado a través de los dividendos, y Argentina en los últimos años ha cambiado las reglas varias veces, específicamente hablando de los dividendos. Desde el 2013 la regla se modificó 4 veces. En el año 2013 la ley 26.893 gravó la distribución de dividendos con un 10% adicional, es decir, la sociedad pagaba un 35%, y en el momento de la distribución el accionista debía tributar un 10% adicional, con lo cual llevaba la carga adicional casi un 40%. En el 2016, cuando se emite la ley del blanqueo, los exime, es decir, sacan el 10% y queda solamente el 35% de impuesto para la sociedad. En el 2017, otra ley lo que procura es bajar la carga del impuesto efectivo para las empresas y distribuirla entre la empresa y el accionista solamente si el accionista retiraba los dividendos. De esta manera se proponía bajar la carga del 35 al 30 y al 25, y en la misma proporción que bajaba la carga para la sociedad, se incrementaba la carga para el accionista. Cuando la alícuota era del 30, un 7 para el accionista, y cuando la alícuota era del 13, cuando la alícuota era del 25, un 13 para el accionista. De esta manera, entre ambos efectos, siempre se mantenía la gravabilidad del 35% sobre el resultado de la sociedad. Y en el año 2019 prolongan los efectos de la ley del 2017, con lo cual las empresas hasta el 31 de diciembre del 2021 siguen tributando el 30% y los accionistas el 7%. Como si esto no fuera poco para desanimar cualquier inversión, la segunda regla clara que debe existir en los negocios, como hablábamos antes, es la previsibilidad. En el año 1991, con la instalación del 1 a 1, el gobierno derogó el ajuste por inflación, el contable y el impositivo, con lo cual Argentina pasó a tributar sobre el resultado nominal sin medir ningún efecto inflacionario. Y así fue hasta el año 2017, cuando en un intento por reactivar la inversión se restituye el ajuste por inflación, más que nada adhiriéndose a lo que son las normas internacionales que te obligan a reconocer el ajuste por inflación cuando durante 3 años el índice supera el 100%. Entonces no tuvieron más remedio que reconocerlo por presión externa, pero lo que dijeron es: vamos a admitir un régimen transitorio que te permita hacer el ajuste por inflación cuando la inflación de cada año supere el 33,33%, jugándose a que la inflación iba a ser menor, con lo cual, y a resultas de la inflación del año 2018, tuvieron que volver a modificar la ley y dijeron: no, me equivoqué, el índice no es 33 cada año, sino que el primer año es 55, el segundo año es 30 y el tercer año es 15, pero en vez de computar todo el ajuste por inflación en el año que se ocasiona, lo van a poder computar en tercios anuales.
Y en el año 2019 volvimos a modificar las reglas del juego y volvieron a cambiar el ámbito de aplicación, y ahora en vez de tercios es en sextos. Con lo cual, una vez más, se modifica la regla y la regla nos trae como colofón que entre la tasa de gravabilidad de los dividendos y la falta del ajuste por inflación, las empresas siguen tributando alícuotas altas sobre resultados que, medidos en términos de moneda homogénea, no son creíbles, y se termina tributando en términos efectivos mucho más que lo que corresponde. Cuando con Ricardo hablábamos sobre la charla, yo le comentaba que, bueno, los últimos días hubo una catarata de situaciones y de normas que salieron publicadas. Entre una de ellas, el decreto 792 del año 2020, que salió publicado el lunes 12 de octubre, feriado, que entre medio de todo lo que dice, disparó en el artículo 24 un concepto que es cambiar para aquellos empleados en relación de dependencia el concepto de sueldo por una compensación no remunerativa. Yo creo que aquí el que debe por ahí comentarnos la aplicación práctica de esto es Ricardo. Si te parece bien, Javier, me gustaría que Ricardo haga algún comentario sobre la aplicación del decreto. Bueno, gracias, Miguel. ¿Me oyen? Sí, sí. Sí. No, la norma tiene dos partes. Una que generó una parte de perplejidad porque decía que las personas que enumera, es decir, originalmente se dijo cuáles eran las personas y los factores de riesgo, que eran los de 60 años, las embarazadas, los grupos de riesgo y la presencia indispensable en el hogar. Esto de los grupos de riesgo se fue actualizando hasta llegar al tema de los obesos, que dio lugar a 3 resoluciones. Primero incluía a todos, después solamente 2 y 3, y después últimamente los obesos clase 3, que es una fórmula matemática. Pero se decía que quedaban dispensados de la obligación de prestar tarea. Y ahí hubo una interpretación diciendo, bueno, la dispensa significa una excepción a la norma, quiere decir que en estos casos el empleador y el trabajador podrían pactar que estos trabajadores iban a trabajar. Esto es por la defectuosa resolución de la norma. La interpretación mía es que no, porque sigue rigiendo la norma que establece la prohibición de ir a trabajar, que es una resolución del Ministerio de Trabajo que dice que los trabajadores que no prestan servicios esenciales tienen prohibido la concurrencia al trabajo. Pero bueno, de esto se armó. Y respecto del tema de los salarios, cambia la idea original que hablaba de los ingresos habituales. La norma original decía que los trabajadores continuarán prestando tareas y que no prestan tareas continuarán recibiendo sus ingresos habituales. Tema que dio lugar a también algunas interpretaciones que se entendía por ingresos habituales y la remuneración habitual. Bueno, ahora percibe la remuneración neta a partir de este decreto, percibe la remuneración neta y lo único que tiene que tributar es el PAMI y a las obras sociales, el aporte y contribución a las obras sociales. Pero, y corregime vos, Miguel, esto se calcula sobre la remuneración normal del trabajador. O sea, tanto el aporte como la contribución no se computa sobre la neta que va a recibir como una contribución, una remuneración, una suma no remunerativa, sino se computa sobre la remuneración que hubiese percibido, con lo cual tiene un impacto más grande sobre la remuneración neta. Y vuelvo de nuevo a la vieja jurisprudencia en su momento de la Corte de González con Polimati, Pérez con Disco, sobre inclusive la validez constitucional de las normas que decretaban aumentos salariales por decreto, lo cual esto puede ser un punto que dé lugar a algunos litigios el día de mañana. Bueno, básicamente es eso, pero es correcto, ¿no, Miguel? Así lo que habíamos entendido
charlando un poco, que los aportes y contribuciones lo calculás sobre el salario que teóricamente tendría que haber percibido y lo descontás de la suma no remunerativa neta que percibe efectivamente. Correcto, ¿No? Esto lo sí, correcto, Ricardo. Así es como estamos interpretando hoy la normativa. sí. Obviamente el decreto, falta que AFIP dicte alguna resolución o cambie el sistema donde se tiene que informar esto para que haga los cálculos de manera diferente. Pero bueno, esto salió publicado el 12 de octubre y a la fecha la AFIP todavía no sacó ninguna norma reglamentaria. Bien. Bien. Seguimos con el último momento, si te parece bien. Sí, sí, dale. El ingenio popular no alcanza y una de las medidas anunciadas por el ministro de Economía días pasados es el envío de un proyecto de ley para fomentar el ahorro y la inversión en pesos, que lo que perseguía era que la gente ahorrara en moneda nacional y de esta manera obtuviera una exención en el impuesto a las ganancias para los intereses originados en depósitos en entidades financieras en moneda nacional con cláusula de ajuste y los intereses y rendimientos producto de la colocación de capital en instrumentos emitidos en pesos. Y con esto el mensaje lo que decía era que culminaba definitivamente con el impuesto cedular que se había instituido en el año 2017 por la administración anterior, y esto lo veían como una simplificación del sistema tributario y, en el mismo sentido, si la inversión en pesos se realizaba en los instrumentos comentados, se obtenía una exención en el impuesto sobre los bienes personales, pero la condición o requisito sine qua non es que los bienes tenían que estar el 75% de los días del año en el patrimonio de la persona. Es decir, tenían que estar el 75% de los 365 días, o este año de transición, desde el 1 de diciembre de este año hasta el 31 de mayo del 2021, para que la exención en bienes personales estuviera completa y no fuera solamente una mera maniobra de evasión. Adicionalmente, y sin descanso, introdujeron antes de ayer, por medio de una resolución general, un régimen de información sobre la planificación fiscal de las empresas y de las personas. Para aquellos que esto les puede sonar chino básico, lo que la AFIP quiere es que las empresas y las personas le cuenten a la AFIP cuáles son sus negocios y cuáles son las ventajas fiscales que pretenden obtener a partir de estos negocios. Y lo más preocupante de esta norma es, además de que sale en un momento en el que no es conveniente, porque alguien que va a venir a invertir, cuando las inversiones son tan necesarias, no se le puede pedir esto, y adicionalmente, cuando todas las empresas están saliendo de la Argentina, meterle presión a las empresas y a los asesores para contar situaciones que violan el derecho, en principio el derecho a la intimidad, luego el derecho que tiene cualquier sujeto de no autoincriminarse, porque esto deriva en cuestiones penales, y lo que es aún peor, que se transforme lo que uno cuenta bajo la figura de la ley penal tributaria de la realidad económica y se tergiverse la realidad de la operatoria. Entonces, esto es preocupante no solamente por el momento, sino por el tenor. Si bien este requerimiento de información es algo normal y habitual en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Canadá, o sea, países que están de lleno en la OCDE y que tienen una legislación fiscal mucho más fuerte, pero en Latinoamérica no hay países que lo estén aplicando, y el momento de aplicarlo
en el medio de esta crisis económica, pareciera que no es el más conveniente, y a mi criterio, esto legislado por la AFIP y un marco de aplicación que establece que debe informarse todas aquellas situaciones que se encuentren contempladas en el micrositio de la AFIP, régimen de información de planificaciones fiscales. Es decir, la norma que implementa el régimen me da un esquema sobre lo que tengo que trabajar, pero adicionalmente, si yo me quiero enterar de modificaciones, tengo que consultar el sitio web de la AFIP para enterarme qué es lo que considera el fisco que tengo que informar. Con lo cual, esto ya ha sido criticado por la profesión en general, por diferentes motivos, entre ellos un tema de tergiversación de la realidad económica, violaciones de derechos constitucionales y otras yerbas. No me voy a explayar para no aburrirlos, pero la realidad es que lejos de convertirnos en un polo atractivo de inversiones, estamos convirtiéndonos en lo contrario, y si uno contrapone situaciones con un país como Uruguay, que está proponiendo cierta laxitud fiscal y veranos tributarios para inversiones, esto pareciera venir a contramano de una competencia para atraer inversiones tan necesarias. Y la última que está dando vueltas y que supuestamente se va a anunciar hoy 18:30 es un proyecto de ley de blanqueo de capitales que supuestamente fue acercado al gobierno por la Cámara de la Construcción, en donde se pretende abrir una vez más un blanqueo de moneda extranjera y de moneda nacional para impulsar la construcción, es decir, aquel que desee blanquear moneda extranjera lo va a poder hacer, pagando un impuesto adicional dependiendo de la fecha del blanqueo, que va entre el 5 y el 25% de lo que se blanquee, y que terminaría el 28 de febrero del 2001, y que el proyecto de ley habla de que este blanqueo con este impuesto adicional también dispararía determinadas exenciones en el impuesto sobre los bienes personales de las propiedades o los proyectos de inversión en los cuales invierta. Habrá que esperar la letra chica de la norma, pero bueno, estas últimas 4 normas salieron en estos últimos 7-10 días y creo que valía la pena comentarlo como pantallazo de la actualidad. Para terminar, el motivo de la charla era realmente a mi criterio, deberían hacerse reformas en el sistema tributario. En bienes personales, la alícuota se multiplicó por 10 en el último año, y si se tiene bienes en el exterior, además es más gravoso, con lo cual la realidad es que esto está violando el principio constitucional de igualdad, porque no mide la real capacidad contributiva de la gente. En el impuesto a las ganancias deberían hacerse ajustes de las deducciones personales semestrales y por costo de vida, no por el RIPTE y de manera anual como se está haciendo hoy. Habría que igualar a los trabajadores autónomos con los trabajadores en relación de dependencia. Igualar la gravabilidad de los conceptos no remunerativos, ya que en el Estado los conceptos no remunerativos no pagan impuesto a las ganancias, mientras que en el sector privado sí, es decir, funcionarios y legisladores no pagan ganancias sobre una buena parte de su remuneración, mientras que los empleados en relación de dependencia pagan el impuesto a las ganancias sobre todo. O sea, nuevamente acá se viola el principio de igualdad y constituye un privilegio en favor del Estado. Las donaciones tienen un límite, que es el 5% de la ganancia neta, que la verdad no sirve ni motiva a nadie para hacer donaciones. El monotributo, que es una figura que usa el Estado para tener una gran masa de mano de obra contratada y no en relación de dependencia, se trata de quitar. Esta quita no prevé un método progresivo, sino que por el contrario, el método saliendo del monotributo es agresivo, es decir, automáticamente se pierde el 53% de los ingresos.
Y básicamente en lo que tenemos que pensar es en un sistema tributario mucho más sencillo. Recordemos que al principio yo había mencionado 167 impuestos, de los cuales solamente 13 aportan el 90% de la recaudación, con lo cual tener un sistema tributario mucho más sencillo va a reducir no solo los costos en las empresas, sino una significativa reducción del gasto público. Yo creo que, hablando en positivo y con el espíritu de colaborar, para reactivar la demanda habría que bajar impuestos al consumo, es decir, básicamente ingresos brutos, impuestos internos en algunos productos y el IVA, incentivar las inversiones a través de la amortización acelerada de activos fijos, promover exportaciones para obtener divisas, y una herramienta que no se está usando es eximir del IVA a la compra de los exportadores. Hoy los exportadores compran con IVA y tienen que ir a pedirle a la AFIP el reintegro, y eso demora entre 9 meses y un año. Bajar el costo laboral para reducir la informalidad, potenciar el consumo, es decir, poner plata en el bolsillo de las personas, aumentando el mínimo no imponible en el impuesto a las ganancias para empleados en relación de dependencia y autónomos. Y como asesor, y no podía escaparme de esto, normal y habitualmente no se suele tener en cuenta que existe una ley penal tributaria que grava como evasión simple o evasión agravada ciertos actos, y me pareció necesario, aunque sea dejarlo como una filmina, que en la jurisprudencia argentina, a pesar del estado de la pandemia, el estado económico, el estado de indefensión económica de muchos negocios y de muchas empresas, no existe el estado de necesidad justificante. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque uno quiera pagar los impuestos y no puede, el hecho de no poder y no pagar se convierte en un acto gravado por la ley, y que lo tipifica como evasión simple cuando lo que se dejó de pagar es 1,5 millones de pesos. Hoy estamos hablando de $10.000 o menos. Y como evasión agravada cuando estamos hablando de 15 millones de pesos. O cuando se utiliza beneficios, o que el fisco considera que se han utilizado beneficios de manera inapropiada. Y yendo al aspecto de los aportes y contribuciones patronales, el hecho de no pagar las cargas sociales por 200.000 pesos ya es considerado evasión simple, y por 1 millón ya es considerado evasión agravada. Y apropiación indebida de fondos cuando me quedo o no me quedo, en realidad no tengo la plata de los aportes retenidos por más de 100.000 pesos. Todo esto que estoy comentando, y que de manera reducida está en la filmina, conlleva una aplicación de 6 a 9 años de prisión, que si bien hoy no hay muchos casos, la verdad yo no podría descartar que en su afán recaudatorio esto pudiera ser puesto en marcha, y digamos, las penalidades podrían ser, no tanto la prisión, pero sí la económica podría ser un problema más a dilucidar en el futuro. Bueno, yo les agradezco a todos por haberme escuchado atentamente, y ahora, como decía al principio Ricardo y Sarrier, quedo a disposición por si quieren hacer alguna consulta o algún pedido de algo que por ahí pasé muy rápido y no quedó lo suficientemente claro. Miguel, tengo una pregunta, ¿puede ser? Sí, claro. Mira, vos dijiste que este proyecto de blanqueo para inmuebles, vos vas a tener que traer divisas del exterior y vas a pagar un tributo entre el 5 y el 25% de la plata, de las divisas que traigas. Pero cuando vos traes esas divisas, las vas a tener que convertir a pesos. Pero, ¿a qué cambio? ¿A qué cambio? La vas a tener que, es decir, todavía falta la letra chica del proyecto y la reglamentación, pero en principio, hoy por hoy, cuando vos traes moneda extranjera del exterior, la convertís al tipo de cambio oficial, salvo que
este proyecto prevea que lo que vos traigas, por eso el proyecto habla de moneda extranjera y o moneda nacional, salvo que el proyecto prevea que vos traigas moneda extranjera del exterior, te la dejen conservar traída al país en moneda extranjera, te den una especie de sedín, no sé si recuerdan en la historia real, los sedines, que fue algo similar a lo que ya se hizo para poder comprar con ese título, poder comprar viviendas, y que te dejen hacer la transmisión de la moneda extranjera al vendedor del inmueble, el que a su vez la puede poner en otro proyecto o la puede utilizar para comprar otra vivienda. En principio, yo no creo que con un impuesto que oscila entre el 5 y el 25%, según el momento de adhesión del blanqueo, si además te dicen que la moneda extranjera la tenés que convertir al tipo de cambio fiscal, esto vaya a tener vida útil, porque con un 25% de impuesto, más un tipo de cambio con una brecha como la que tenemos, que te deja $1.80, no creo no creo que sirva para perseguir el fin que se está declarando, sino que por el contrario, esto tiene una finalidad específica que uno no conoce y que solamente sirve para algún sector específico. Bueno, por eso. Y esto me relaciona a otra pregunta, un tema que hablamos hoy, pero no lo terminamos, y viene la segunda pregunta. Cuando hablábamos, yo te preguntaba el dólar, ¿por qué no encuentra un techo? Y vos me dijiste, bueno, pero en realidad las reservas, algo por el estilo, no me acuerdo bien, aclarámelo, las reservas ya no hay más, se está usando los encajes, ¿puede ser? O algo así. Te lo pregunto vos, sos especialista en derecho en bancos y trabajado toda tu vida en bancos. A ver, el Banco Central hoy, hace unos días, acusaba reservas líquidas por algo más de 2.000 millones de dólares. En realidad, este concepto de reservas líquidas contiene reservas que son patrón oro, y si yo le saco a esas reservas líquidas de 2.000 positivo, las reservas patrón oro, en realidad las reservas en dólares líquidas del Banco Central son de casi menos 2.000 millones de dólares. Con lo cual, el número de reservas líquidas que se publica contiene un patrón oro que no es billete efectivo, y en realidad hoy el sistema bancario argentino, a diferencia de lo que pasó en el año 2001, está sólido y está totalmente líquido, y eso permite que esas reservas que están en dólares de los encajes bancarios sirvan de colchón hasta tanto exista alguna medida que incremente las reservas. Esto hace que los bancos estén líquidos, que no haya corrida, y que a pesar de las noticias radio pasillo que dan vuelta, no haya habido una corrida bancaria que haya desfinanciado el sistema. Pero la realidad es que todo esto todas estas medidas que se están adoptando, tratando de evitar que se termine de agotar la moneda extranjera, tienen como único fin no terminar blanqueando, que el Banco Central, en términos de reservas líquidas y netas, no tiene el circulante que dice tener. Y ese circulante lo saca de los depósitos, digamos, de los bancos. Ese circulante hoy está en manos del Banco Central, que son los encajes bancarios, y esa plata corriente del sistema, digamos que se utiliza de manera no especulativa, pero sí de manera lícita, como vehículo de contención de las necesidades, pero en algún momento todo eso hay que terminar blanqueándolo, y esto es lo que quieren evitar, ¿no? Evitar blanquear, que la realidad es que no se pueden vender más dólares ni siquiera para el comercio exterior. Bien. Bueno, muy claro. Bueno, desde ya coincido con Ricardo en la claridad de la exposición, Miguel, así que te agradezco muchísimo.
Bueno. Así que, Ricardo, esta es la última conferencia del ciclo donde repasamos el futuro de la economía, el futuro del derecho del trabajo, el futuro del empleo, el futuro, o por lo menos el futuro inmediato de las cuestiones impositivas. No sé si querés hacer un brevísimo cierre o saludar, Ricardo. No, muchas gracias a todos los expositores. Y la idea era un poco del curso, de las charlas, salir del día a día para pensar, porque esto en algún momento va a terminar, para pensar en el después. Yo creo que va a haber grandes cambios, no solo en materia laboral, sino en general. El problema es que esos cambios los podemos hacer con inteligencia o van a venir inexorablemente y todo va a ser mucho más doloroso, con lo cual yo creo que hay que prepararse para esos cambios, pensarlos y ojalá tengamos la iluminación suficiente para hacerlos de forma racional, previsible e inteligente. Muchas gracias a todos y bueno, espero que la próxima vez que nos veamos sea en forma presencial. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por compartir el espacio y gracias, Ricardo, por invitarme. Hasta pronto. Gracias, Ricardo. Estén bien, hasta luego. Hasta luego.